Un saludo cordial para todos. Vamos a desarrollar el tema de los medios de impugnación. No nos vamos a dedicar a todos los medios de impugnación, sino que nos vamos a dedicar a los medios de impugnación que denominamos ordinarios. En los recursos ordinarios tenemos el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja y el recurso de súplica. Empezaremos por el recurso de reposición, luego entonces vamos a revisar el recurso de apelación y por último revisaremos el recurso de queja y súplica. Lo que nos va a interesar en este momento es el tema procedimental. De acuerdo con lo que establece el artículo 318 y 319 del Código General del Proceso, el recurso de reposición procede contra autos que profiere el juez de conocimiento, pero también el magistrado. Sabemos que en la legislación, en lo que tiene que ver con la aplicación del Código General del Proceso, la justicia civil, en la justicia mercantil y de familia, el magistrado estará, por regla general, como juez ad quem, es decir, competencia funcional. ¿Cuál es el trámite del recurso de reposición y qué características debe considerar? Dice también la norma, salvo norma en contrario, todo auto es susceptible de recurso de reposición. El recurso de reposición, ¿cómo sería entonces el trámite? Dentro del término de ejecutoria, se formula el recurso y se formula señalando las razones que llevan a dicho recurso y aportando pruebas que sustentan dicho recurso dentro del término de ejecutoria. Vencido el término de ejecutoria, viene, como lo señala el artículo 318 y 319, constancia secretarial y viene un término de traslado. Término de traslado. Para que la otra parte, que no es recurrente, formule o se pronuncie, formule su punto de vista, se pronuncie o se manifieste frente a ello. Luego entonces viene el auto que resuelve el recurso, el cual también debe ser notificado y debe tener igualmente un término de ejecutoria, que tal como lo señala el artículo 302, todo auto debe considerársele su término de ejecutoria por seguridad jurídica. Luego, también señala la normativa, artículo 318, dice que el auto que resuelve el recurso de reposición no tiene lugar a otro recurso, a no ser de que este auto traiga hechos nuevos. Frente a los hechos nuevos, se sería susceptible de recurso. Pero entonces hay que tener ese parámetro, y ese parámetro rector es: no hay reposición al recurso de reposición. No obstante, tendríamos una consideración que manifestar en los procesos ejecutivos. Esta es la regla general. Luego, este término, el único propósito que tiene es de aclarar, corregir o adicionar. Este auto resuelve el recurso y puede resolver que no repone o que repone, total o parcialmente. Quiero leer la norma para que le hagamos el comparativo con el artículo 438 del Código General del Proceso. Dice el artículo 318 y 319 también. El 318 dice: salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicta el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para que se reformen o se revoquen. Más adelante, en el inciso cuarto dice: el auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso.
salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos. Entendimos entonces que este auto no es susceptible de recurso. Este término de ejecutoria, según el artículo 302, se respeta por seguridad jurídica, por cuanto podría ser susceptible de una aclaración, una corrección o una adición. Y sin embargo, no podemos perder de vista lo que plantea el artículo 438 del Código General del Proceso, que dice 438, para que no lo perdamos de vista. Dice, el mandamiento ejecutivo no es apelable. El auto que lo niegue, total o parcialmente, y el que por vía de reposición lo revoque, lo será en el suspensivo. ¿Qué significa? Que cuando este auto es un mandamiento ejecutivo, este auto es un mandamiento ejecutivo, dentro del término de ejecutoria, el ejecutado formula reposición. Por vía de reposición este auto revoca este auto dentro de este término. Si estamos hablando de que lo revoca, significa que si este es mandamiento ejecutivo, está negando o rechazando. Este auto que está resolviendo un recurso, este auto es, en este término de ejecutoria, apelable. Cuando la norma nos dice apelable frente a autos, estamos diciendo que puede interponerse recurso de reposición o podrá interponerse recurso de apelación, bien sea de manera directa o en subsidio de la reposición. En ese orden de ideas, entonces, en este término se puede interponer recurso de reposición e incluso el recurso de apelación cuando estamos en un proceso de primera instancia. Esto con respecto al recurso de reposición. Frente al recurso de apelación, también denominado recurso de alzada, tenemos que hacer una diferenciación muy importante para efectos de comprender dos aspectos. El primero, el recurso de apelación es distinto en el recurso de apelación frente a autos y el recurso de apelación frente a sentencias. El trámite es diferente. Y segundo, en el recurso de apelación tendríamos que hablar en el efecto en el que se concede, si es en el efecto devolutivo, en el efecto diferido o en el efecto suspensivo. En ambos, recurso de apelación de auto y recurso de apelación de sentencia, el efecto por regla general es el efecto devolutivo. Es decir, salvo norma en contrario, podría ser en el diferido o en el suspensivo. Y la norma entonces reglamenta cuál es el caso, cuál es el punto frente a ese recurso. O sea, para qué caso es susceptible de apelación en el efecto suspensivo, diferido o devolutivo. Frente a esta situación también hay que considerar, no es del resorte del juez ni del resorte de las partes el efecto. Es decir, las partes o el juez de la República no tienen la discreción para señalar sobre el efecto en el que se quiere otorgar el recurso, sino que el juez lo que hace, el juez de la República, en este caso el juez acuo, señala o advierte el término al que concede por ley. Se le señalará entonces si se concede, cuando se concede el recurso, en el efecto el que por ley le corresponda. En ese orden de ideas, entonces, vamos a revisar primero el recurso de apelación, el trámite del recurso de apelación de auto y luego el trámite del recurso de apelación de sentencias. Cuando hablamos del recurso de apelación de autos, tendríamos que advertir que es posible que este auto se haya notificado en estrados o se haya notificado por fuera de estrados, es decir, en audiencia, por fuera de audiencia. Por fuera de audiencia. Y a juzgar por lo que plantea
el artículo 291 y 292 del Código General del Proceso, los autos, salvo que la ley señale, como por ejemplo los autos del artículo 290, por fuera de audiencia, los autos entonces se notifican por estado, salvo que la ley señale otra cosa, porque es posible que sea un auto de citación de un tercero, se tiene que notificar personalmente, o el auto admisorio o el auto de mandamiento ejecutivo que se notifica de manera mixta, o el auto o los autos o las providencias que se dicten dentro del proceso donde está vinculado el Ministerio Público, se debe notificar personalmente al Ministerio Público. Entonces, salvo norma en contrario, los autos se notifican en estado, a no ser de que se dicten en oralidad, o sea, en audiencia o diligencia. Si esto es así, entonces, el auto y las por fuera de audiencia y en estrados se entenderá entonces que de conformidad con el artículo 302, entonces su término de ejecutoria es ahí mismo una vez notificado en la audiencia y es allí donde se debe interponer el recurso. Pero si es por fuera de audiencia, es decir, por fuera de estrados, entonces hay que cumplir con los términos de ejecutoria de manera diferente. Entonces, es por fuera de audiencia, este auto entonces lo notificarán en estado, no les insisto, lo notificarán en estado, se notifica en estado, salvo norma en contrario, ya lo manifesté, como el caso del artículo 290, que señala los autos que se notifican personalmente y también de manera mixta, como es el auto admisorio y el de mandamiento ejecutivo. Viene entonces este término, que es el término de ejecutoria, y en este término de ejecutoria, el interesado interpone el recurso. Interpone el recurso. Realizada la interposición, viene entonces la contradicción, primero la publicidad y luego la contradicción como principios que se materializan entonces en cada traslado, porque de lo contrario entonces estaríamos en riesgo frente al artículo o nos veríamos inmersos en una posible nulidad de conformidad con el artículo 133. Luego entonces viene el término de traslado para que la parte no recurrente pueda pronunciarse y luego viene entonces el auto que concede. Este auto que concede también se notifica por estado, término de ejecutoria y vencido el término de ejecutoria, procede entonces a remitirlo ante el ADCUEM. Eso significa que este trámite es ante el juez acuo o adcuo. El auto entonces que concede el recurso es ante el acuo. Luego lo remite entonces al juez ADCUEM y él dicta auto que admite el recurso, de igual manera lo notifica, se le corre término de ejecutoria vencido el término de ejecutoria, dicta auto que resuelve. Auto que resuelve entonces el recurso. Insisto, se notifica en estado y nuevamente término de ejecutoria. A considerar, cuando se interpone el recurso, se interpone motivado, y eso es una diferencia sustancial. Motivado. B, con pruebas. C, como lo podemos señalar,
ante el juez de conocimiento. Quien, cuando lo concede, señalará el efecto en el que se genera, el efecto en el que se concede. Si es en el efecto diferido, devolutivo o suspensivo, según lo que señale la ley. Ese sería entonces el trámite del recurso de apelación de auto. No es el mismo el recurso de apelación de sentencia, procedamos entonces a revisarlo. Cuando hablamos del recurso de apelación de sentencias, también tenemos que hacer la misma diferenciación, si la sentencia fue dictada en audiencia o por fuera de audiencia. La regla general es que sea en audiencia, no por fuera, por aquello del principio de la oralidad y porque esperamos que el Código General del Proceso se aplique en lo que respecta a las audiencias del 372, 373, 392 y porque los procesos liquidatorios, por ejemplo, pues entonces estaríamos hablando que en caso de que se dicte sentencia también será en oralidad o en los procesos de jurisdicción voluntaria igualmente será en oralidad. Y los procesos ejecutivos, cuando se formulan excepciones de mérito, se va por la cuerda de la normatividad del artículo 392, 373, 372. En la diligencia de deslinde de amojonamiento, por ejemplo, que son procesos declarativos especiales, también se surten las sentencias en oralidad. En ese orden de ideas, entonces, se entendería que, por regla general, sería en oralidad. Si es en oralidad, se notifica en estrados. Insistimos que de conformidad con el artículo 302, entonces la notificación es en estrado, en consecuencia el término de ejecutoria para interponer el recurso es en la misma audiencia. Cosa distinta ocurre cuando es por fuera de audiencia que se dicta la sentencia. Sentencia, por ejemplo, por fuera de audiencia, la sentencia cuando el juez da lugar o se toma la posibilidad que trae el artículo 373 de darse un término para dictar la sentencia por escrito, es un término de 10 días, no puede superar los 10 días considerando el término del artículo 121, o también algunos casos donde se dicta sentencia, como por ejemplo la sentencia probatoria de la partición en los procesos de sucesión o en los procesos divisorios cuando la división fue material. En esos casos, pues la regla general es que se vaya a surtir la notificación por fuera de audiencia por cuanto la sentencia se dictó por fuera de audiencia. Una sentencia probatoria de partición es por fuera de audiencia, por regla general. Dando esas claridades, vamos a hacer el recorrido, es cuando la sentencia es por fuera de audiencia para que podamos recordar el tema de los términos, cómo se podrían entonces contar esos términos. Insisto que cuando es en estrado no es que modifique la sustancia del recurso de apelación, porque los aspectos relevantes y que queremos destacar en este video se tienen que señalar también en la audiencia. Vamos a revisar entonces. Dictada la sentencia por escrito, la cual se notifica en estados, viene el término de ejecutoria. Viene el término de ejecutoria. En este término de ejecutoria es que se interpone el recurso. Y aquí es donde empezamos las diferencias. Interpone el recurso. Vencido el término entonces de ejecutoria, vendrá auto, que concede el recurso. Revisemos. Se interpone el recurso. Dando lugar al principio de publicidad y de contradicción, se espera que el juez de la República respete el término del traslado para prever circunstancias como las establecidas en el artículo 133 y vencido dicho término, entonces se espera que el juez dicte auto que concede el recurso.
Auto que concede recurso. Auto que concede, eso significa que aquí señalará el efecto en el que se te está concediendo, si en el efecto devolutivo, si en el efecto diferido o en el efecto suspensivo. Ese auto que concede ordena remitir al superior jerárquico y vencido su término de ejecutoria, entonces continuarían las etapas ante el adjuez. Todas estas etapas que hasta aquí hemos visto son ante el acuo. Pero aquí tenemos que señalar unas características muy importantes. Que cuando en el término de ejecutoria se interpone el recurso, este recurso, en primer lugar, se interpone de manera expresa, pero se señalan reparos concretos. No se motiva, es decir, no se sustenta, porque la sustentación del recurso se hace ante el adjuez, o sea, ante el superior jerárquico y en audiencia. Característica importante y diferenciadora con la apelación de los autos. La apelación de sentencia se da la posibilidad de que se reformulen reparos concretos porque la sustentación vendrá después. Luego, el control de legalidad que ejerce el juez de la República para que pueda conceder este recurso no puede ser de fondo, porque no es el competente, sino que él respetará y considerará los asuntos de forma para señalar si lo concede o no. Como es el caso, por ejemplo, si se concedió es porque se interpuso dentro del término de ejecutoria y porque se formularon los reparos concretos y porque además era procedente, porque cuando no es procedente negará, decir, no va a conceder el recurso. Cuando lo formula de manera extemporánea, no va a conceder el recurso. Y cuando lo formula sin reparos concretos, es decir, simplemente formula el recurso, pero no lo acompaña de los reparos concretos, pues entonces también lo rechazará. No va a ser una decisión de fondo por cuanto no es el competente, sino que él va a revisar esas circunstancias de forma para tomar la decisión si concede o no el recurso. Luego, las otras etapas se dan ante el adjuez. ¿Cuáles serían entonces las etapas? Aquí revisaríamos dos. La etapa de interposición del recurso y la etapa de concesión del recurso, que le corresponde entonces al juez acuo. Vamos a revisar entonces las etapas ante el adjuez. Las etapas ante el adjuez serían entonces auto que admite el recurso. Auto que admite. Auto que será por escrito siempre, el cual deberá notificarse por estado. Y dentro del término de ejecutoria, esto es un término muy importante, ya miraremos por qué de conformidad con el artículo 327. Entonces, vencido ya el término de ejecutoria, dictará auto que señala fecha y hora para la audiencia de alegaciones y fallo. Sus alegaciones de sustentación del recurso. Entonces, a este auto señala fecha para la audiencia. Igualmente, se notifica en estado, tiene término de ejecutoria y luego viene la audiencia. En esta audiencia es que se sustenta el recurso y se falla. Es decir, se resuelve el recurso de apelación. Si estamos resolviendo recurso de apelación de una sentencia, se entenderá que el fallo se hace a través de sentencia. Esta es la sentencia ante el adjuez, la cual se va a notificar en estrados, la cual se le correrá traslado en la audiencia, pero para efectos de aclaración, corrección o complemento o adición de la misma, por cuanto no es posible interponer recursos de los recursos. A las providencias
que se les resuelve, que por medio de las cuales se resuelve un recurso, no es susceptible de ningún recurso, salvo lo que señalamos en el artículo 438, en lo que respecta al auto que niega o que revoca un mandamiento ejecutivo, el cual se revocó por la cuerda del recurso de reposición, por acción de reposición, por medio del recurso de reposición. Muy bien. Luego, ¿cuáles son las etapas entonces del recurso de apelación ante la DUEM? La etapa de admisión y la etapa de sustentación. Entonces, hubo dos momentos importantes en el recurso de apelación para el recurrente: el de la interposición del recurso y formulación de reparos concretos. Los reparos concretos son eso, son manifestaciones de oposición bajo las cuales va a sustentar su intervención ante el ADUEM. Y el ADUEM va a ceñir entonces el análisis y el estudio para fallar y resolver el recurso respecto de los reparos formulados por la parte recurrente. Y lo hará entonces en oralidad. En ese orden de ideas, entonces, este trámite compromete básicamente dos etapas procesales: la de la admisión y la de fallo ante las DUEM. Si vamos a hacer cuentas, hablaríamos de 4 momentos relevantes: el de la interposición con reparos concretos, el de la concesión del recurso, estos dos ante la QO, el de la admisión del recurso y el de el fallo, las alegaciones o sustentación del recurso y fallo ante la QO, estos dos últimos. Muy bien. Pero quiero hacer énfasis en este momento procesal, y es el término de ejecutoria del auto que admitió el recurso. Es el momento procesal para solicitar pruebas ante la DUEM, claro, bajo los parámetros y con las limitaciones que señala el mismo código. Ahora revisemos entonces un aspecto muy importante que tiene que ver con los reparos concretos y cuando la apelación fue de una sentencia dictada en estrados, es decir, en oralidad, la oportunidad que le otorga el artículo 323 para que el recurrente pueda formular los reparos concretos en la misma audiencia cuando interpuso el recurso o conceder el término de 3 días. Revisemos entonces. Cuando la sentencia se formuló en estrados en la audiencia, entonces debe pasar por 2 etapas. La primera es la formulación del recurso. Bien. Pero la segunda es que la norma le da la posibilidad para que formule los reparos concretos. Inmediatamente está formulando el recurso o se otorgue el término de los 3 días que dice la norma para formular dichos reparos concretos. Leamos el artículo 322 frente a este asunto. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de acuerdo con las siguientes reglas. Dice el numeral primero: el recurso de apelación contra cualquier providencia que se emita en el curso de una audiencia o diligencia deberá interponerse en forma verbal inmediatamente después de pronunciado. Ahora vámonos para el numeral tercero, inciso segundo. Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los 3 días siguientes a su finalización, luego viene otra conjunción, o a la notificación de la que se hubiese sido dictada por fuera de audiencia. Entonces, en ese orden de ideas, y a juzgar por lo que dice el inciso segundo, diríamos entonces que es posible o que formule los reparos concretos, reparos concretos cuando está formulando el recurso, o que se tome el término de los 3 días. Luego, pasados los 3 días, es posible de que no haya formulado los reparos concretos, el juez entonces dictará auto que declara desierto el recurso. En caso de que se hubieran formulado los reparos concretos, entonces ya podrá dictar la providencia respectiva que ordena remitir el expediente entonces al superior jerárquico, pero ya hubo una concesión del recurso en audiencia. Recordemos lo que señalamos ahora al inicio del video, que el recurso de apelación, cuando se concede por el acuo, lo concederá en tanto haga un ejercicio de reflexión o de análisis respecto de los presupuestos formales, es decir, se concederá en tanto sea formulado dentro del término
se haya formulado respecto de un auto o de una providencia que sea procedente o consecuente, porque es posible que se haya dictado una apelación en primera instancia, en la cual, bajo los parámetros, por ejemplo, de una excepción, como el caso de una providencia, una sentencia dictada en un proceso de pago por consignación, bajo los parámetros de que el demandante o ejecutante no hubiese cumplido con las etapas que señala el mismo artículo que reglamenta el pago por consignación y hubo silencio además del demandado, es posible que ante la actitud del demandante el juez le dicte una sentencia que es inapelable, pese a que sea en primera instancia. Son casos excepcionales, pero es importante que los consideremos. Luego de ese análisis formal que hace el juez es en tanto se formule dentro del término, en tanto se formule con los reparos concretos y en tanto sea procedente el recurso. Muy bien, eso frente a la consideración del recurso de apelación y de los reparos concretos. Bien, otro aspecto que tendríamos que revisar, ya sería por último, es en el efecto en que se concede. El artículo 323 del Código General del Proceso es el que reglamenta el efecto en el que se concede el recurso de apelación. Dice que se otorga el efecto suspensivo, devolutivo y diferido y lo reglamenta y lo especifica. Lo importante que tendríamos que considerar acá son dos cosas. La primera, la regla general. La regla general es que se concede toda apelación de auto o de sentencia en el efecto devolutivo. Es decir, que cuando sea en el efecto suspensivo, en el efecto diferido, es porque la ley lo señala en esos términos. Y segundo, advirtamos los 4 casos que reglamenta la norma en el efecto suspensivo en que se concede una sentencia. Dice la norma en el inciso segundo del artículo 323. Se otorgará en el efecto suspensivo la apelación de las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones y las que sean simplemente declarativas. En los demás casos, entonces, sería en el efecto devolutivo y lo será en el diferido en los casos expresamente señalados por la ley. Con eso entonces hablamos ya del trámite básicamente del recurso de apelación. Revisemos entonces ahora el recurso de queja. Frente al recurso de queja, que se reglamenta en los artículos 352 y 353 del Código General del Proceso, tendríamos que señalar básicamente que este recurso de queja por regla general tiene un carácter subsidiario y es cuando se negó, procede, cuando se negó o se denegó el recurso de apelación y se trata que ante la negativa de la CUO, es decir, que no concedió dicho recurso, sea el superior jerárquico quien decida si da lugar a ese recurso de apelación y en consecuencia lo tramite. Se dice que es de carácter subsidiario porque primero hay que interponer recurso de reposición al auto que niega dicho recurso de apelación. Pero también es posible que lo sea, y es un caso excepcional, que sea directo, no es la regla general, que se profiera, o más bien que se formule de manera directa, y es en el caso en que por vía de reposición se hubiese negado, es decir, cuando la parte contraria hubiese interpuesto el recurso de reposición, le prospera el recurso de reposición, entonces a quien se ve la necesidad de buscar la alternativa para que el superior jerárquico sea quien conceda el recurso y lo tramite, debe entonces quejarse de manera directa. Dice el artículo en los siguientes términos. Cuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. Recordemos que dentro de la segunda y tercera etapa que mencionábamos del recurso de apelación, la segunda etapa ante la CUO es la de la concesión. La primera va de parte del recurrente, que es la interposición con reparos concretos. La segunda es la concesión entonces del recurso por el acuo. La tercera etapa y primera ante el adquem es la admisión del recurso y luego entonces la sustentación y fallo en audiencia. Luego, si hay queja, recurso de queja y se concede dicho recurso,
en subsidio o excepcionalmente de manera directa, entonces el superior jerárquico concentrará dos etapas, la de la concesión y la admisión en caso de que prospere la queja. Dice el artículo 353 que el recurso deberá interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la apelación o la casación, salvo cuando éste sea consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la ejecutoria. Sería más o menos entonces en los siguientes términos. Cuando se profirió sentencia y se profirió fuera de audiencia, dentro del término de ejecutoria, se formula el recurso de apelación y se formula cumpliendo con los requisitos de ley. Al formularse con los requisitos de ley, entonces, viene el juez acuo, considera que no los cumplió, considera formalmente que no daría lugar a ello, entonces auto que niega la apelación. ¿Cuándo entonces se tramita la queja? Dentro del término de ejecutoria de este auto que niega la apelación, va a interponer entonces el recurrente reposición y en subsidio queja. Y en subsidio queja. Luego, el juez acuo va a tramitar el recurso de reposición. Y si éste no repone, es decir, insiste en que niega el recurso de apelación en el mismo auto donde resuelve que no repone dicha negativa, entonces en subsidio concede el recurso de queja. El recurso de queja entonces tiene como propósito que el superior jerárquico entonces tome la decisión de concederlo y acto seguido se hace el trámite ante el superior. Dice la norma en los siguientes términos. Denegada la reposición o interpuesta la queja, según el caso, el juez ordenará la reproducción de las piezas procesales necesarias para lo cual se procederá en su forma prevista en el trámite de la apelación. Expedidas las copias se remitirán al superior, quien podrá ordenar al inferior que remita copias de otras piezas del expediente. El escrito se mantendrá en la Secretaría por 3 días a disposición de la otra parte para que manifieste lo que estime oportuno. Y surtido el traslado, se decidirá el recurso. Si el superior estima indebida la denegación de la apelación o de la casación, la admitirá y comunicará su decisión al inferior, con indicación del efecto en que corresponda en primer caso. Luego, denegada la reposición, se concede la queja. ¿Eso qué significa? Que el superior jerárquico, entonces, luego de tener en secretaría el escrito a disposición, por auto resolverá entonces la queja. Auto que se notifica por estado y se le respetará el término de ejecutoria. En ese auto, si acepta la queja, es decir, si concede los requerimientos realizados por la parte y prospera la queja, entonces concederá y de manera concentrada, obviamente, admitirá y tramitará la apelación. Pero también es posible que la deniegue. Ante esta decisión no hay lugar a ningún recurso. El recurso de súplica, que se encuentra reglamentado en el artículo 331 y 332, tiene una característica fundamental, y es que el recurso de súplica procede contra los autos que se profieran ante el cuerpo colegiado por el magistrado sustanciador, y que por su naturaleza esos autos son apelables, pero como el superior jerárquico, en este caso el tribunal, no tiene una tercera instancia, pero él puede dictar autos que por su naturaleza son apelables, entonces se concede la súplica con el propósito de que el magistrado que le sigue en turno en la sala sea quien tramite la súplica y los magistrados de la sala restantes, por decirlo de alguna manera, es decir, los otros
hagan parte de la sala sean quienes resuelvan la súplica. Voy a leer el artículo 331. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables dictados por el magistrado sustanciador en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o casación y contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión profiere el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación. No procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o la queja. Dos características. Magistrado sustanciador es quien profiere el auto y por su naturaleza son apelables. Ahora, frente al trámite, el artículo 332 reglamenta: interpuesto el recurso, se correrá traslado a la parte contraria por 3 días en la forma señalada en el artículo 110. Vencido el traslado, el secretario pasará el expediente al despacho del magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien actuará como ponente para resolver. Listo. Sería entonces en los siguientes términos. El recurso de súplica. Entonces, el auto que dicta el magistrado se notifica por estado y dentro del término de ejecutoria, entonces, este término es de ejecutoria alego la súplica. Alego la súplica. Súplica que obviamente tendría que ser sustentada. Luego entonces, ante esta súplica, como lo dice el artículo 332, interpuesto el recurso, se corre traslado a la parte contraria por 3 días. Luego, traigo la constancia secretarial de que trata el artículo 110, le doy este término que es el de traslado a la contraparte, y luego vendrá el auto que resuelve la súplica, el cual se notifica también por estado y se le respeta su término de ejecutoria, porque no hay lugar a recurso frente al auto que resuelve la súplica. ¿Cuál es la característica importante? Este auto proferido y que estamos nosotros alegando la súplica es por naturaleza apelable y la está dictando magistrado sustanciador. Y lo otro, este auto lo dicta los magistrados, los otros magistrados de la sala, siendo entonces el magistrado que le sigue en turno el magistrado ponente, pero obviamente que el auto que resuelve la súplica la firman los otros magistrados y deciden los otros magistrados de la sala. Eso es básicamente el trámite del recurso de súplica. Yo creo que con esto, que son los elementos mínimos y básicos de cómo se tramitan los recursos, creo que tenemos un soporte académico suficiente para poder profundizar frente a estos recursos ordinarios.